Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a este evento que es organizado por la Dirección Científica del Centro Médico Imbanaco. Mi nombre es Ángela María Barrero, del grupo de catéter venoso seguro del Centro Médico Imbanaco. Soy enfermera, pertenezco a esta organización hace 5 años y el tema que vamos a tocar el día de hoy es cuidado y selección del acceso vascular en pacientes con COVID-19. Espero que sea de su agrado. Vamos a dar unos 3 minuticos para ver quién más está por conectarse. Bueno, muchas gracias a las personas que se encuentran conectadas en este momento. Vamos a dar apertura al webinar. Entonces, vamos a hablar un poquito referente al tema de la pandemia. Este tema es que nos ha hecho hacer unas modificaciones, unos cambios estructurales debido pues a este virus SARS-CoV-2 y ha llevado a realizar adaptaciones en la rutina de nuestra práctica clínica, organizando estrategias encaminadas a la protección de los profesionales en salud para asegurar las maniobras efectivas en los procedimientos invasivos, prevención de complicaciones en el paciente y optimización del recurso. Se estima que aproximadamente casi que el 100% de los pacientes hospitalizados por COVID-19 serán sometidos a alguna forma de acceso vascular central o periférico. La finalidad del acceso vascular es hidratar al paciente, administrar medicación, extraer muestras de sangre o realizar transfusiones si es requerido. Ahorita vamos a hablar un poquito de los tipos de acceso vascular. Tenemos 3 tópicos importantes. En este caso vamos a hablar del dispositivo vascular periférico, vamos a hablar de los dispositivos de línea media y los mini Medline, y vamos a hablar de los accesos venosos centrales. Dentro de las consideraciones para la selección del acceso vascular es importante hacernos y tener en cuenta 5 preguntas. De estas 5 preguntas que nos debemos de hacer para elegir el dispositivo correcto es saber un tiempo de tratamiento o cuánto se estima de tratamiento que va a recibir ese paciente. La segunda pregunta que nos vamos a realizar es qué tipo de medicamentos va a recibir el paciente. ¿Y por qué vamos a revisar los medicamentos? Porque cada medicamento tiene una composición química y dentro de lo más importante para hacer esta revisión es revisar su pH y osmolaridad. Otra pregunta que nos vamos a realizar, que sería la tercera, son indicaciones específicas. Dentro de las indicaciones específicas, entonces vamos a entrar a valorar si el paciente es de difícil acceso venoso. Recordemos que los pacientes a lo largo de la historia y las personas han tenido dificultad en su acceso vascular, pero más ahora se ha venido detectando este tipo de pacientes y los pacientes de difícil acceso vascular se les llama pacientes DIVA. Y una indicación también pudiera ser que el paciente requiera monitorización hemodinámica, que requiera toma de exámenes de sangre repetitivos y que se piense que su tratamiento pueda ser dado en continuidad de manera ambulatoria. Como cuarta pregunta tenemos la condición del paciente. Entonces, estos pacientes con COVID-19 pues deben de tener algunas comorbilidades debido a las edades pues que presentan este tipo de infecciones asociadas a este virus. Entonces, vamos a tener los crónicos, que no es el mismo crónico que tenga su patología oncológica y que esté en estado crítico. Entonces, estas 4 preguntas nos llevan a respondernos la última, ¿cuál sería la elección ideal del dispositivo para la necesidad del paciente en el momento de la valoración?
Vamos a hablar del dispositivo intravenoso periférico, muy conocido como el acceso venoso periférico. Los pacientes con diagnóstico de COVID-19 que no requieren ingreso a UCI se podrán manejar con un acceso venoso periférico para la administración de los medicamentos como hidratación o soportes que sean compatibles con la vía periférica. Ahora bien, vamos a ampliar un poco el tema de acceso venoso difícil. Entonces tenemos que tener en cuenta que pues no vamos a tener un paciente que se pueda canalizar fácilmente. Entonces hay recursos tecnológicos y sí que es bien importante tener y apropiarnos de la tecnología en situaciones como estas de pandemia y emergencia sanitaria. Entonces tenemos recursos tecnológicos como transiluminadores, pero el transiluminador solo deja ver la vena, más no deja ver la ocupación del catéter dentro de la vena. Entonces, para eso tenemos dispositivos más avanzados que son los ecógrafos. No necesariamente puede ser que el ecógrafo lo usemos para un acceso vascular central, sino que también tenemos que darle la utilidad de la vía periférica. Entonces debemos de tener presente que estos pacientes con COVID pueden presentar trastornos de la coagulación y la selección del gauge o calibre del catéter debe ser adecuado para el tratamiento administrado. Entonces la relación calibre del catéter con tamaño de la vena siempre se va a optar por escoger el menor gauge y la utilización del ecógrafo permite la visualización con una ocupación menor del 45% en la vena, lo que nos indicaría que vamos a disminuir el riesgo de flebitis en el paciente, flebitis mecánica, tromboflebitis, dolor en el paciente, transficción, que es la transficción, es la ruptura del vaso, entonces canalizo la vena y lo rompo hasta la otra capa de la íntima de la vena, entonces esto nos llevaría a generar en el paciente alguna infiltración de medicamentos o extravasación de los mismos. Y lo que no queremos es tener un acceso venoso fallido y después no saber qué hacer con el paciente. Dentro de los catéteres de línea media, este es un tema que es muy interesante y de pronto ha tomado mucha fuerza en nuestro país, pero aquí hay que hablar de cosas muy importantes y es que la importancia de los grupos de acceso vascular y del seguimiento que debemos de tener frente a los dispositivos que colocamos es una responsabilidad frente a la seguridad del paciente en el tema de la infusión de los medicamentos. Entonces, ¿qué son los catéteres de línea media? Son catéteres insertados en venas del brazo con técnica Seldinger de longitudes entre 20 a 25 centímetros. La posición de la punta no supera la vena subclavia en la región de la mitad, como lo podemos observar en el gráfico superior izquierdo. Su ubicación sigue siendo periférica y lo que mejora es el flujo, que me permitirá tener extracciones de sangre para toma de muestras, pero pues este tipo de dispositivos son poco frecuentes en el país y lo que hemos tenido más a la mano es tener unos dispositivos que ahora han salido como unas subdivisiones de la línea media, que son los catéteres, los mini Medline o mini línea media, o en la literatura los podemos encontrar como catéteres periféricos largos. Entonces estos catéteres se pueden encontrar con longitudes entre 8 y 10 centímetros. Lo más próximo a tener un catéter de estos es un catéter de línea arterial. En muchas instituciones lo están usando, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Y la ubicación de la punta no supera la vena axilar. Se dificulta la extracción de la sangre porque es un catéter que sirve para infusión, pero extracción de sangre no, porque ellos hacen efecto de pared. Que es efecto de pared, que la punta del catéter reside sobre el vaso del paciente y al momento de hacer extracción, pues se nos ocluye la punta del catéter con la pared del vaso. Entonces no son indicados para toma de muestras repetitivas. Dentro de las indicaciones del catéter de línea media, porque no es colocar un catéter de línea media y hacerle una exigencia
que como si fuera un catéter central. Esos son pensamientos un poco errados y que estos espacios dan oportunidad para hacer aclaraciones frente a este tipo de dispositivos. Entonces, la indicación de la línea media es un paciente que tenga difícil acceso venoso. ¿Por qué hablamos de difícil acceso venoso? Entonces, sabemos que las venas de los pacientes DIVA son venas profundas, que están a 1 centímetro, 1.5, máximo 2 centímetros de profundidad. Y un catéter periférico convencional no nos va a dar la longitud para alcanzar a canalizar esa vena. O si da la longitud, la velocidad del flujo en la infusión de los medicamentos, pues nos va a sacar este dispositivo y vamos a someter al paciente a riesgo de una infiltración. Administración de medicamentos no irritantes y vesicantes, y eso sí que es muy importante tenerlo en cuenta, y es que cuando colocamos estos dispositivos debemos de saber que no podemos colocar este tipo de medicaciones y que tenemos que tener en cuenta que los pHs de este medicamento que se va a infundir a través del catéter deben estar entre 5 y 9, con osmolaridades menores de 700 miliosmoles. Dentro de la literatura encontramos algunos datos que refieren que menor de 500 miliosmoles, pero eso cada institución debe regularlo de acuerdo a lo que manejen con los químicos farmacéuticos. La administración de sustancias hiperosmolares entonces aumentará el riesgo de trombosis venosa. Recordemos que la trombosis venosa nos la explica muy bien la triada de Virchow, y esto es lo que tenemos que tener muy claro. Para que ocurra esta triada tienen que haber 3 factores, y son el daño endotelial. Entonces vamos a hacer una apertura hacia el vaso del paciente con un catéter, y adicional a esto va a haber un estado de éstasis venoso. Entonces, tras que tenemos ocupación del vaso sobre la vena del paciente y que el paciente tiene un estado de hipercoagulabilidad, pues esto nos va a aumentar el riesgo de tener una trombosis venosa, y máxime si llegamos a administrar medicamentos con osmolaridades altas o pHs que se pasen de lo permitido, pues es muy fácil que podamos hacer una trombosis venosa en el paciente. Pacientes que requieren un acceso venoso central con esta patología, entonces vamos a hablar de algo que es muy importante. Aquí los invito a que hagamos una actualización en el tema de renovación en términos de acceso vascular. Entonces todo el mundo habla y ha hablado a través de los años, no, es que hay que ponerle un CVC, es que es un CVC, pero resulta que el CVC, su sigla es catéter venoso central. Recordemos que ya dentro de los catéteres de acceso venoso central están los catéteres PIC. Entonces, si hablamos de un CVC, pues estamos hablando de un término ambiguo porque no incluimos el catéter PIC. Entonces, ahora se está hablando de los SIC, que son catéteres venosos de inserción central. Se refiere a los catéteres insertados en áreas como subclave o supraclavicular, yugular interna, es decir, los CVC tradicionales. Y para hablar de los catéteres de inserción femoral, ya hablaríamos de su terminología, que son FIC. Bueno, dentro del acceso venoso central, entonces encontramos pacientes que requieren y necesitan este tipo de acceso venoso por las siguientes razones. Pacientes que requieren terapias de infusión de alto flujo, múltiples medicamentos vasopresores, drogas no compatibles con la vía periférica, pacientes con requerimiento de nutrición parenteral, monitorización hemodinámica y extracciones de sangre repetitivas. Es importante aclarar que los estudios y la literatura siempre apuntan a tener seguridad en el paciente, y en estos procedimientos entonces lo que sugieren muchos estudios y lo que lo soportan es el tema de la aplicación de procedimientos bajo visión ecográfica. Entonces esto tiene un gran impacto en estos procedimientos invasivos. Por otra parte, para hablar ya del catéter PIC, a mí me parece súper importante que toquemos el tema de los PIC y su evolución.
Ha sido importante ir venciendo un poco de paradigmas que se tenían pues en la antigüedad y actualmente existen personas que no gustan de los catéteres PIC por razones distintas. Entonces vamos a hablar de la evolución de ellos y ahí vamos a ir aclarando algunas cosas. Dentro de los años 40 inicia el uso de estos dispositivos y solo se insertaban para monitorización hemodinámica. Ya en los años 70 se empiezan a emplear para administración de nutriciones parenterales y la dificultad con estos catéteres era que el material de estos dispositivos era de polietileno o poliuretanos de primera generación, o sea que eran rígidos, eran gruesos, la biocompatibilidad era muy reducida, entonces, y adicional a eso, eran catéteres que eran gruesos y había que canalizar al paciente, o sea que el paciente que no tuviera un acceso venoso difícil, pues era un paciente no candidato para este tipo de dispositivos. Entonces, dentro de estos vamos a ver el catéter Drum y el catéter Cavafix, que si alguno de los que está aquí presente ha colocado este tipo de dispositivos y vemos las agujas y los calibres de este catéter, pues vamos a ver que son demasiado gruesos, casi que son agujas número 14. Entonces, definitivamente pensar colocar un tipo de dispositivo de estos en un paciente oncológico, por lo menos, estaríamos aumentando el riesgo de trombosis venosa en un paciente COVID con trastorno de la coagulación. Colocar un tipo de dispositivo de estos sería un poco inseguro. En aquel entonces, en los años 70, se utilizaba mucho la canalización en pliegue o antebrazo, entonces al haber se colocaban en este tipo de lugares, aumentaban el riesgo de trombosis venosa por el tema de la flexión del brazo. En este año aparecen catéteres Hitman o Broviac y estos catéteres pues son de inserción central, pero tunelizados, entonces estos presentaban menor complicación en los pacientes y fueron desplazando un poco a los PIC. Ya en los 90 evolucionan los materiales de los PIC a mayor biocompatibilidad, continúan la colocación con técnica blino, técnica ciega, y continuaban las complicaciones mecánicas como fracturas del catéter, obstrucción, desplazamientos y continuaban las trombosis venosas. Entonces, esto no era muy a favor de los catéteres PIC. Dentro de las primeras complicaciones que ocurrían luego de pasar un catéter Drum o un Cavafix, eran en las primeras 48 horas, había una tromboflebitis y había que manejarlas con frío local, elevación del brazo, y el dolor en el paciente casi que se consideraba como normal y había que manejarlo con analgésicos. Ya para el año 2000, la revolución ecográfica, aún desde los años 90, se había empezado a usar para la canalización de vasos centrales, como venas yugulares internas, subclavias, femorales, para la inserción de los SIC o los FIC. Poco a poco el uso de la punción ecoguiada se extendió a todos los accesos vasculares. Entonces ya para el siglo XX, la evolución en la calidad de los materiales de estos poliuretanos ya no eran de primera generación, sino que ya estamos en tercera generación. Mayor biocompatibilidad, calibres pequeños, kit de micropunción. Los kits de micropunción, si observábamos en esta imagen anterior, ustedes observan que son unas agujas totalmente enormes, entonces vemos que el kit de micropunción son agujas 21 gauge con guías que son de calibres muy pequeños como la 0.018, entonces hace que el trauma endotelial sea menor. Los dilatadores son mucho más pequeños, o sea que el trauma endotelial disminuye y el efecto Virchow pues va a ser mucho menor. Adicional a eso, aparece la descripción de la mejor zona para canalización de estos dispositivos, ya no en el antebrazo, sino en la zona del brazo. Entonces, la zona que vemos aquí verde es la zona Dawson, que es la recomendada para la colocación de estos dispositivos en la actualidad. Dentro de los beneficios para el paciente con COVID-19, pues encontramos que este catéter nos ofrece
liberar al paciente de complicaciones pleuropulmonares como neumotoras, hemotoras. No requiere una posición en supino exclusivamente. El paciente en pronación o traqueostomizado puede mostrar una facilidad para el cuidado y mantenimiento de este, además de la reducción de infecciones por la no cercanía hacia la boca del paciente o la vía aérea del paciente. Para colocarlo no se requiere acercarse a la cara del paciente, inclusive esto es algo un poco relativo porque si ustedes ven aquí en la foto, vemos a nuestro compañero con todos sus elementos de protección personal, listo para colocar el dispositivo. De igual manera, las personas que entran a un paciente con COVID positivo, pues tienen que utilizar sus elementos de protección personal. Permite la monitorización hemodinámica en el paciente, la punción guiada por ecografía, la medición del calibre y ocupación del vaso, el uso de dispositivos de micropunción, disminuye el riesgo de trombosis venosa en el paciente por el estado de hipercoagulabilidad, y los pacientes que requieren terapia de reemplazo renal y o ECMO también se ven beneficiados porque no va a tener ocupación el paciente en la vía supraclavicular para la inserción de estos dispositivos de terapias críticas. Bueno, entonces ahora es importante que hablemos de los métodos de confirmación de la punta y navegación del catéter. Entonces ya no estamos usando la comúnmente radiografía de tórax. Esto nos disminuye el tema ocupacional de tener que exponer al técnico para que vaya a tomar la placa de tórax al paciente. Entonces vamos a ver que hay varios métodos que están entre los visuales y no los no visuales. Dentro de los visuales está la visión directa, que es por ecografía o fluoroscopia, pero que tenemos con la fluoroscopia, pues que es costoso. Entonces estos procedimientos pues deben de ser rápidos y al menor costo posible. Sistemas electromagnéticos, que son el Navigator y el sistema Sherlock. Entonces estos sistemas están compuestos de sensores de navegación, o sea que usted está viendo en tiempo real por dónde se va direccionando el catéter, como si fuera un GPS, y adicional tiene un monitor que le está mostrando el EKG del paciente y el EKG intracavitario. Dentro de los métodos no visuales encontramos los basados en Doppler, que es el Basanova, y basados en EKG intracavitario son el Nautilus Delta, que lo podemos ver en la parte superior. Solamente vamos a ver el trazado electrocardiográfico en el paciente. Dentro de la confirmación de la punta, entonces aquí para ampliarles un poco el tema, aquí vemos el sistema, encontramos el sensor en la parte del pecho del paciente que se forma como una Y, y estamos observando el recorrido del catéter hacia la cava del paciente. Entonces debemos de tener claridad frente aquí en la fotografía donde se observa el corazón, vamos viendo el nivel en que va quedando el catéter y el cambio en la onda P que debe mostrar, y eso nos tendría que determinar hasta dónde vamos a dejar el catéter, no dejarlo intraauricular, sino dejarlo en la unión cabo-atrial. Entonces, ¿en qué nos beneficia este tipo de tecnología? Que puede iniciar inmediatamente la terapia de infusión el paciente sin demoras ni retrasos, y no vamos a exponer ni al personal ni al paciente en este tema de aislamiento de paciente COVID. Bueno, entonces ahora bien, vamos a hablar sobre el tema de preservación del acceso vascular. Aquí es muy importante hacer una invitación a todos, trabajar unidos, trabajar de la mano como equipo. Acordémonos que estamos en el año de la enfermería. Nuestro año es el 2020, entonces es una oportunidad para nosotros de demostrar todo lo capaces que somos de hacer cosas proactivas por nuestros pacientes y por la organización. Entonces, aquí es bien importante que ustedes tengan en cuenta que los grupos y la conformación de estos equipos de acceso vascular y terapia infusional son de vital importancia en las organizaciones, porque va a haber un doliente de cada situación que ocurra y de garantizar la seguridad en la terapia de infusión con el paciente.
Esto está soportado en la literatura y son grupos de calidad. Dentro de las rutas de contaminación vamos a hablar sobre dos rutas en particular, la vía intraluminal y la vía extraluminal. Dentro de la vía extraluminal encontramos el sitio de inserción. Entonces, para tener en cuenta que la preservación del acceso venoso es de vital importancia, porque no es solamente darle la importancia, sí, lo pude colocar bien, me fue súper bien, le confirmé la punta, sino cómo lo voy a cuidar y generar de que ese paciente al final de su tratamiento pues no haya tenido ninguna complicación con el dispositivo. Entonces vamos a ver estas rutas de contaminación, sitios de inserción, microorganismos de la piel, la microbiota del paciente. Entonces aquí hay que ser muy enfáticos con la adecuada utilización de los antisépticos para la desinfección del sitio de inserción. Tenemos otra vía de contaminación y es la intraluminal, que obedece a los conectores libres de aguja, a las inadecuadas manipulaciones, al tema de desinfección de las manos y al uso de la desinfección de estos puertos. Entonces todo esto nos va a llevar a una contaminación a la vía hematógena y adicional a esto encontramos el tema de infusiones, administración de infusiones contaminadas dentro de los catéteres. Dentro de los cuidados extraluminales, entonces, nos basamos siempre en las consideraciones que tienen los CDC. Entonces, ellos nos dicen que la utilización del apósito transparente semiimpermeable estéril para cubrir el sitio de inserción, eso tiene niveles de evidencia. Si el paciente está diaforético, el sitio está sangrando, supurando, pues utilice un apósito de gasa hasta que esto resuelva. La categoría es 2-3. Reemplace la curación si el apósito se humedece, se afloja o está visiblemente sucio. No utilice pomadas tópicas con antibióticos o cremas en los sitios de inserción, a excepción de catéteres para diálisis, debido al potencial de promover infecciones por hongos o la resistencia a los antimicrobianos. El reemplazo de las curaciones usadas en el sitio de inserción de los catéteres venosos centrales de corto tiempo, cada 2 días, si utiliza apósitos de gasa. Quiere decir que si el paciente está consangrado o está con mucha secreción, o si el paciente está hematizado y supurando, entonces la idea es cambiar estos apósitos cada 48 horas. El reemplazo de las curaciones usadas en los sitios de inserción se debe hacer por lo menos cada 7 días si utiliza apósitos transparentes, salvo en aquellos pacientes pediátricos en los que el riesgo de desprendimiento del catéter puede pesar más que el beneficio de cambiar el vendaje. Supervisar visualmente los sitios de inserción del catéter al cambiar la curación o por palpación a través de una cura intacta de forma regular. Si los pacientes tienen dolor en el sitio de inserción, fiebre sin foco evidente, otras manifestaciones que sugieran una infección local o del torrente sanguíneo, el vendaje debe ser removido para permitir examinar detalladamente el sitio de inserción. Y hay que siempre educar al paciente si éste se encuentra despierto, sin efectos de sedación, que deben informar todo lo que sientan o todo lo que pase con sus dispositivos. Bueno, dentro de los cuidados intraluminales es importante tener en cuenta la desinfección de los conectores libres de aguja antes de acceder a ellos, antes de iniciar la manipulación. Pero aquí me faltó algo bien importante y es el tema de la higiene de manos. O sea, esto la OMS lo ha hablado y ya la OMS tiene su direccionamiento de cómo hacer la higiene de manos en el momento de manipular un dispositivo de acceso venoso central. Entonces, básicamente son los 5 momentos que todos sabemos. Los invito a que ustedes lo puedan consultar en la página de la OMS. Entonces, seguimos aquí con la desinfección del puerto al momento de cambiar los conectores libres de aguja. Rutina de cambio de conectores libres de aguja. Nosotros normalmente lo hacemos con cada curación del paciente. Y se instruye a el personal y toda la organización que tenga que ver con estos dispositivos que se haga el cambio de estos conectores si presenta
retornos de sangre, si están visiblemente sucios o contaminados con medicamentos. La otra parte importante es el lavado de los equipos de infusión, verificar que no hayan incompatibilidades de medicamentos, fármacos que se administren y generen incompatibilidades y esto nos lleven a las oclusiones, que sería pues fatal. Y por último, es hacer un lavado del lumen del catéter con la técnica pulsátil. Entonces, el tema de la técnica pulsátil lo que hace en el catéter, como lo vemos en la foto primera, es hacer un lavado con jeringa manual que nos genere un movimiento de turbulencia dentro del lumen del catéter y esto nos ayude a barrer todos los residuos que tenga el catéter de medicamentos y así prevenir las oclusiones del mismo. Entonces, aquí les traigo una foto macroscópica de lo que puede ocurrir con una oclusión de catéter. Tener que entrar a cambiarle un dispositivo de acceso vascular a un paciente COVID-19, pues no sería lo ideal. Entonces, no sería algo de seguridad tanto para el prestador de salud como para el paciente. Entonces, debemos de tener muy claro que todo lo que hagamos con la manipulación de estos dispositivos pues va a acarrear consecuencias sobre ellos. Entonces las causas de las oclusiones son fibrina, oclusiones trombóticas, precipitaciones de medicamentos y oclusiones posicionales. Entonces cuando hemos descartado que la fibrina no es ni que las precipitaciones de medicamentos no es, pues tenemos que mirar si tomamos una radiografía de tórax al paciente y observamos alguna oclusión posicional. Dentro de los tipos de oclusiones encontramos las oclusiones de una vía y las de dos vías. Entonces, es aquel catéter que usted le está infundiendo medicamentos y cuando va a probar el retorno venoso no tiene retorno venoso. Entonces, lo que estamos viendo es que la cola de fibrina nos está ocluyendo el retorno venoso de ese catéter. Y finalmente, lo que se puede generar es una vaina completa de fibrina que nos hace dar pérdida total del lumen y del catéter en el paciente y esto ya requiere cambio del dispositivo. En otras partes del mundo están utilizando y llevan utilizando por muchos años medicamentos trombolíticos para retirar estos trombos generados por fibrina en la punta de los catéteres. Entonces, pues es una práctica que deberíamos empezar a utilizar para no perder el dispositivo. Bueno, es importante que la vigilancia sea una responsabilidad de todos y en el tema de acceso vascular sí que estamos muy y debemos de estar muy unidos todos. No es que ese paciente no es mío o yo no estoy asignada a él, pero si estoy viendo que algo está ocurriendo mal, pues tengo que entrar y resolverlo o aclararlo. Entonces, nosotros hacemos la aplicación de estrategias de cuidado durante la inserción o la aplicación de los bundles, que son la higiene de manos, la aplicación de máximas barreras de precaución para la inserción de los dispositivos, la asepsia de la piel con clorhexidina y el sitio de colocación adecuado. Adicional a esto, pues indudablemente tenemos que tener una pertinencia con el dispositivo antes de colocarlo. Y la otra estrategia que tenemos para el mantenimiento del catéter, la más importante de todas, es educar a toda la organización acerca de los dispositivos de acceso vascular del personal asistencial que está o va a manipular el catéter. Todos los días debemos de vigilar la pertinencia de ese catéter, debemos de mirar la higiene de manos al momento de tocar o manipular el dispositivo. La relación enfermera-paciente pues debe ser de 1 a 2. Desinfección de puertos, conectores sin aguja y el uso de apósitos con antiséptico. Entonces, aquí utilizamos estos apósitos con antiséptico porque adicional de que nos protegen en sitio de inserción, el tema de mantenimiento se nos alarga un poco más a 10 días. Aquí vamos a ver el tema de las lesiones por adhesivos. Estoy viendo que tenemos preguntas, vamos a responderlas al final de la presentación.
¿Qué son las lesiones por MARSI? Son las lesiones ocasionadas por el uso de adhesivos y esto no debe volverse paisaje en los pacientes. Es una complicación prevalente y grave que ocurre en todos los escenarios de atención en salud. Recordemos que si el paciente está en una unidad de cuidado intensivo, que lo hemos tenido en pronación, que lo hemos tenido en estados hiperdinámicos, un paciente que va a estar edematizado, el tema de la piel va a ser de especial cuidado y en esto tenemos que prestar bastante atención. Entre todos los grupos etarios se puede presentar este tipo de lesiones y generalmente ocurren es en el momento de la remoción del adhesivo. Claro que hay otro tipo de lesiones que pueden ocurrir por alergias al dispositivo como tal adhesivo, pero lo que muy comúnmente ocurre es el tema del pegado y el retirado del adhesivo. Entonces, si estas manifestaciones de eritema y se incluyen vesículas, bulas, erosión o rasgadura, persisten por más de 30 minutos o más, después de retirar el adhesivo se considera como una lesión por MARSI. Entonces aquí vemos pacientes que tienen pérdida de la epidermis al momento de retirar el adhesivo, filtenas por tensión. Esto es derivado prácticamente de la colocación del catéter del dispositivo de adhesivo a tensión y más si el paciente empieza a dermatizarse. Dermatitis irritativas por contacto y dermatitis alérgica, pues que ya esta sería como algo innato en el paciente que nos esté generando alergia al apósito. Ahora bien, es importante hablar de las políticas de estabilización. Ya hemos pasado de las suturas a los dispositivos de fijación adhesivos que nos disminuyen el riesgo de infección. Entonces, estos dispositivos pues los usamos mucho en catéteres PICC y están siendo utilizados en accesos venosos centrales, ya sean yugulares o subclavios. Recuerde que la terapia de extracción también es muy importante y hace parte del cuidado intraluminal. Entonces, ¿qué será la terapia de extracción? Es algo que nos compete a todo el profesional de enfermería porque todos de alguna manera tenemos que ver con el paciente en el tema de toma de muestras. Entonces, esta parte obedece a la fase preanalítica. ¿Qué es la fase preanalítica? Esta es una etapa previa a la realización de un análisis de laboratorio. Abarca el periodo comprendido desde que el médico ordena el examen y termina hasta que la muestra llega al puesto de trabajo donde va a ser analizada. Entonces, en esto incluye la preparación del paciente, la toma y recolección de las muestras, su procesamiento, conservación, mecanismos de control administrativo y los errores en esta fase favorecen a la inexactitud de los resultados. Entonces, es muy importante que en el manejo de estos pacientes con COVID-19 tengamos precisión en lo que vamos a hacer, todos los procedimientos que se van a hacer, si vamos a entrar hacer algo tiene que ser preciso y no devolvernos porque la muestra de sangre nos quedó mal tomada. Entonces, esto nos favorece, si tenemos un proceso bien organizado y bien estructurado, pues no vamos a tener que hacer entradas innecesarias al paciente en exposiciones de orden ocupacional. Entonces, lo que hacemos es optar por sistemas cerrados de extracción al vacío para garantizar una preanalítica efectiva con resultados sin error y con disminución del riesgo de infección, que es lo más importante. La educación y entrenamiento para este proceso es vital, entonces aquí seguimos educando y educando y vamos a seguir educando hasta el fin de los días para que la organización quede totalmente alineada y el cuidado de enfermería quede totalmente alineado para no tener errores en el proceso. Evitar eventos clínicos como oclusiones del catéter, entonces estos eventos clínicos indudablemente la oclusión de un catéter es prevenible, entonces debemos de tratar y trabajar y apuntar a no tener oclusiones por este tipo de procedimientos y evitamos la exposición al personal en este tipo de pacientes. Bueno, dentro de la fase preanalítica, entonces, ¿qué recomendaciones hace la CLCI, que es como la guía estándar internacional de laboratorio?
y la Sociedad de Enfermeras de Infusión hablan que el método de reinfusión para la extracción de sangre no debe realizarse, o sea, yo no devuelvo la sangre que extraje del catéter para evitar el tema de oclusiones y para evitar el tema de infecciones asociadas a catéter. Antes de la toma de muestras, las infusiones deben estar detenidas y el catéter debe ser lavado con solución salina en la técnica de turbulencia o la técnica pulsátil de la que hablamos anteriormente. ¿Qué lumen vamos a utilizar? El lumen distal del catéter cuando el catéter tiene múltiples vías, y la extracción del volumen es 2 veces el espacio muerto del lumen del catéter. Quiere decir que si yo tengo un catéter de acceso venoso central subclavio y voy a utilizar la vía distal, ¿cuánto tengo que extraer? Si lo purgo con 1 centímetro, pues lo que debo extraer son 3 centímetros. Entonces, ya ustedes establecerán cuántos centímetros usted puede extraer de sangre para la toma de la muestra. Ahora bien, vamos a revisar las preguntas. Bueno, por aquí Claudia Cañadas nos pregunta, ahora en tiempo de pandemia, ¿cuál es la recomendación de la frecuencia de curación de un PIC en pacientes con quimioterapia ambulatorios? Pues la recomendación es que sigamos la ruta de evitar que ellos ingresen lo menos posible, así que optamos por la utilización de dispositivos como los de clorexidina, que estos tienen tiempos más prolongados para evitar que el paciente esté yendo a la clínica a estas curaciones. Por aquí hay una pregunta. Para la toma de muestras sanguíneas, ¿utilizan técnica estéril o técnica limpia? Bueno, esto es un tema que está un poco reevaluado. Si hablamos de sistemas cerrados, al hablar de sistemas cerrados no necesitaríamos usar una técnica estéril, ¿sí? Y hablo del sistema cerrado como el dispositivo al vacío, que lo conecto al catéter, desinfecto con una técnica limpia, conecto el dispositivo y extraigo la muestra de sangre que necesito. Si no tengo sistemas al vacío, se recomienda la utilización de técnica estéril. ¿Cada cuánto es recomendable realizar la limpieza por técnica pulsátil? Se recomienda realizarlo, nosotros lo tenemos estipulado cada 6 horas, porque el paciente que está hospitalizado pues está sometido a infusiones de 24 horas, o sea que el riesgo de oclusión está presente todo el tiempo. Entonces lo tenemos estipulado cada 6 horas. Por aquí preguntan, buenas tardes, ¿cómo se manejan las alergias al uso de los adhesivos durante la curación? Bueno, esto es un tema muy importante y es prevenir y trabajar sobre el tema de las alergias. Entonces ahora en la actualidad hay esto de protectores cutáneos que evitan de entrada que el paciente nos genere alergias con el dispositivo. Entonces ya es ustedes entrar a mirar cómo van a manejar este tipo de protección cutánea, siempre evitando el daño del paciente. Podría considerar, bueno, hay una que no está clara. Buenas tardes, jefe. ¿Cómo ha sido su experiencia con el uso de PIC en pacientes de oncología? Una experiencia excepcional. Nos ha parecido una experiencia para nosotros gratificante y para los pacientes más. ¿Por qué? Porque hemos tenido pacientes de tratamientos muy prolongados de 1 año y han salido sin ninguna complicación, 0 infecciones, 0 oclusiones. Entonces esto nos mide como grupo para garantizar una terapia infusional
y pues el éxito de la seguridad del paciente frente a este tipo de accesos vasculares, que los podamos preservar en el paciente en periodos tan largos. Entonces ha sido una experiencia bastante enriquecedora. Es como un gana-gana. Dice aquí los lavados. Dice por aquí, los lavados de las vías de catéter centrales deben hacerse con qué jeringas de 10 cc exclusivamente o puede hacerse con jeringas de 3 y de 5 cc. Bueno, esto depende del tipo de paciente. Nosotros tenemos estipulado que para los niños utilizamos jeringas de 5 cc porque requieren menor infusión, y pues para los recién nacidos y más pequeños son de 3 centímetros. En un adulto perfectamente lo podemos hacer con jeringas de 10. La idea es que 10 es el calibre perfecto para la técnica de turbulencia. Entonces está muy indicado usar este tipo de jeringas de 10 en un paciente adulto. Por aquí hay una pregunta importante y dice: buenas tardes, quisiera saber si hay alguna recomendación acerca de tiempo de duración de accesos periféricos en estos pacientes. Pues como ya lo hablamos en la teoría, y es que el acceso periférico de tiempo de duración, pues depende el cuidado que usted le dé al catéter. Entonces puede que el fabricante nos diga le dura 30 días, pero a usted le duró 5, porque las velocidades, la irrigación de ese catéter, la desinfección de los puertos y el tema de cómo canalizó ese paciente, que no le produjo una flebitis mecánica, pues ya depende del cuidado que usted ejerza sobre el dispositivo. Bueno, muchas gracias por su participación. Son muchísimas las preguntas, pero se nos acaba el tiempo. Gracias a todos. Que tengan una excelente tarde.